Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de esta jornada de la Oficina del Dato Sanitario en Aragón. Es un orgullo para nosotros el poderos presentar y poder compartir con vosotros el trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Sanidad para transformar el sistema de una forma responsable y estratégica con una visión clara. El objetivo es crear un sistema sanitario que sea capaz de tomar decisiones basadas en la evidencia, utilizando datos reales, fiables y bien gobernados. Por eso hemos dado ese paso adelante en esta dirección, creando la Oficina del Dato Sanitario, que hoy os vamos a presentar, un trabajo que ha sido fruto de un trabajo colectivo con el fin de mejorar la salud de las personas. Y para presentaros y hacer el inicio de esta jornada, vamos a dar paso al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que es quien lidera esta estrategia y quien impulsa el uso inteligente del dato dentro del Departamento de Sanidad. Gracias. Buenos días. Verdaderamente desde aquí arriba estoy encantado de ser el que está aquí en el atril para presentar esta Oficina del Dato Sanitario con este formato que siempre me llamó bastante la atención, que es permitir que la gente disfrute de otros placeres que no sea solamente el auditivo, sino también el visual, porque veremos algunas imágenes, el gustativo, por esto que nos han preparado, además verdaderamente saludable, ¿no, Nuria? Con fruta y esas recomendaciones que solemos hacer desde el Departamento de Sanidad. Además, como en otras ocasiones, me habréis escuchado, me permite ver caras amigables que en el día a día me he distanciado de ellos y que me encanta veros por aquí, que además me hacéis sentir con mayor seguridad una vez que tengo que tomar la iniciativa, como por ejemplo esta de la Oficina del Dato, que nos lleva a trabajar, como bien ha dicho el Gobierno de Jorge Azcón, en múltiples ocasiones de forma transversal y de forma cooperativa, que es como mejor se puede trabajar y con los mejores resultados a la hora de obtener el beneficio que queremos para todos los ciudadanos aragoneses, bien sea como hoy en el ámbito sanitario, bien sea en el ámbito rural por tema de agricultura o, como no, bien sea en el ámbito de la educación o de la universidad, que agradezco muchísimo que haya venido la consejera de Universidad y Empleo, porque esto es tarea de todos y, cómo no, esos expertos que salen de nuestras universidades para formar parte de estas otras unidades que tenemos dentro, como en el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, que os sonará a pues casi ciencia ficción, ¿no? Pero tenemos en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud una unidad de biocomputación. No penséis, estamos muy adelantados aquí en Aragón. Y eso es fruto del trabajo que se hace desde la universidad. En definitiva, para mí es un honor compartir con todos vosotros y con todas vosotras la presentación de la Oficina del Dato Sanitario, del Dato de Salud de Aragón, una iniciativa que representa un avance estructural y estratégico en la transformación de nuestro sistema sanitario. La creación de esta oficina responde a una necesidad ineludible: dotar al sistema de salud de una estructura estable, especializada y transversal para la gobernanza del dato. En un entorno cada vez más complejo, donde la toma de decisiones suele sustentarse en información precisa, actualizada y contextualizada, los datos se convierten en un activo esencial. La Oficina del Dato Sanitario, del Dato de Salud de Aragón, se va a configurar como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad y nace con una clara vocación de servicio público, con rigor técnico y con alineamiento normativo. Su diseño y despliegue se ha impulsado desde la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras del Departamento de Sanidad y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en colaboración con el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud y con Aragonesa de Servicios Telemáticos de la Dirección General de Administración Electrónica. Esta oficina va a ser el núcleo de un ecosistema de datos en salud que se está construyendo con una visión
de ciclo completo del dato, desde su generación hasta su explotación, pasando por su calidad, interoperabilidad, seguridad y acceso gobernado. Todo ello en consonancia con el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, aprobado este mismo año, y con la futura Ley de Salud Digital española, que va a trasladar la normativa europea a la legislación española y que está actualmente en fase de tramitación. En este contexto, Aragón ha decidido no esperar. Hemos entendido que el momento de actuar era ahora. No podemos permitirnos quedar al margen de una transformación que ya está en marcha en Europa y de la que nos sentimos verdaderos partícipes, casi me atrevería a decir protagonistas principales, gracias al trabajo impulsado desde Big Data Sanitario Aragonés, que comúnmente sabéis que se denomina BIGAN. Si queremos seguir siendo una comunidad referente en salud digital, debemos liderar con propuestas sólidas, viables y alineadas con los más altos estándares, y así es como tenemos que seguir avanzando y trabajando. La Oficina del Dato Sanitario de Aragón cuenta ya con un equipo técnico altamente cualificado, coordinado por una oficina técnica que está gestionada por AST, Aragonesa de Servicios Telemáticos. A este equipo se suma, como he comentado antes, la unidad de biocomputación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, así como técnicos del departamento, en concreto la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras, del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud, profesionales del Servicio Aragonés de Salud, y todos ellos trabajan en el desarrollo de procesos analíticos y herramientas de explotación de datos. Todo este personal, aunque con diferentes adscripciones orgánicas, trabaja de forma coordinada bajo una misma estrategia común. Esto demuestra que cuando hay una visión clara y un proyecto sólido, es posible movilizar recursos y capacidades para avanzar. Pero si hay algo que quiero destacar hoy, es que este proyecto ha sido posible gracias al trabajo en equipo. Además, ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes departamentos, diferentes consejerías, que esperamos poder seguir avanzando, porque, como bien sabemos, estamos en un momento en el que estamos impulsando multitud de iniciativas, como bien sabéis también, un nuevo hospital Rollo Villanova, y que, como no puede ser de otra manera, va a depender de que el resto del tejido político de esta comunidad entienda y favorezca a la población y se olvide y aparte determinados réditos que no van a acabar en el beneficio de sus ciudadanos. La Oficina del Dato no es el resultado de una única dirección o unidad, sino de la colaboración entre múltiples actores que han sabido sumar esfuerzos, compartir conocimientos y construir una solución común. Esta es sin duda una de las mayores fortalezas que tiene este proyecto, porque adaptarse al futuro exige responsabilidad, exige visión y, sobre todo, exige cooperación. Y porque el futuro de la sanidad, no nos quepa duda, se construirá sobre decisiones basadas en la evidencia. Y para que esa evidencia exista, necesitamos datos. Y a día de hoy, aquí en Aragón, tenemos ya muchos datos. Y que estos datos estén bien gobernados, estén protegidos, sean interoperables y, por supuesto, sean útiles para aquellos actores, para aquellos agentes que van a trabajar en mejorar a través de herramientas y el uso de estos datos, en este caso, la sanidad de todos los aragoneses. Con la creación de esta oficina, Aragón se posiciona como la primera comunidad autónoma en España en abordar la gobernanza del dato sanitario de una manera integral, de una manera estratégica y, como os he dicho antes, alineada con la normativa europea. No es solo una cuestión técnica, es una verdadera apuesta por la mejora de la sanidad, es una verdadera apuesta por una sanidad más inteligente, por una sanidad más eficiente y, por supuesto, por una sanidad verdaderamente centrada en las personas. Solamente me queda invitar a que sigamos trabajando con el mismo compromiso,
con el mismo rigor y con la misma convicción que llevamos haciendo durante estos 2 años que llevamos de gobierno en el ámbito de la sanidad. Tenemos que seguir igual. Creo que los resultados están claros y, nunca mejor dicho, encima de la mesa. Pero sobre todo porque los grandes retos del sistema sanitario solo se pueden afrontar desde la colaboración, la innovación y el conocimiento compartido. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a los que estáis, como se suele decir, tirando del carro, y seguro que de este momento, que de este acto, surgirán mayores alianzas, porque creedme que esto no es, como os he dicho, una acción meramente técnica. Esto es una verdadera apuesta por el Gobierno de Aragón, por el Gobierno de Jorge Azcón, para mejorar la sanidad de toda la población aragonesa. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y ahora nos gustaría explicaros un poquito más qué es esta Oficina del Dato, cuáles son sus fines, sus objetivos, cómo se compone. Para ello tenemos preparado un vídeo en la que la explicación podrá ser un poquito más visual, y después tendremos al responsable de esta Oficina del Dato, Carlos Tellería, que es el jefe de sección de Gobernanza del Dato de esta oficina, que nos explicará con palabras esta oficina, cómo funciona y cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Gracias. Detrás de cada dato hay una persona, una historia, una vida. En Aragón cuidamos y protegemos millones de vidas cada día. Y para seguir avanzando en la mejora de la atención sanitaria, hemos dado un paso pionero en la transformación digital del sistema de salud, la creación de la Oficina del Dato Sanitario de Aragón. La Oficina del Dato es un espacio estratégico que regula, potencia y protege el ciclo completo de la información sanitaria, garantizando que tus datos personales se utilicen de manera ética y segura. Como unidad administrativa del Departamento de Sanidad, dota al sistema sanitario aragonés de una estructura estable, especializada y estratégica en la gobernanza del dato. Estudios y proyectos de investigación nos avalan y demuestran que a través de esta iniciativa se podrá configurar un ecosistema sólido que permita gestionar de manera eficiente la información, consiguiendo el máximo impacto. ¿Cómo se organiza el uso de estos datos? Por un lado está el uso primario, con el que los profesionales sanitarios registran los datos del paciente con el objetivo de establecer un diagnóstico e iniciar el tratamiento adecuado. Y por otro lado está el uso secundario, en el que el uso de los datos está destinado a la investigación, innovación, toma de decisiones y monitoreo de la salud pública, estableciendo herramientas que permitan el acceso a los datos por parte del profesional sanitario. Y, aunque estos usos no se realizan directamente desde la Oficina del Dato, sí se coordinan y se supervisan, garantizando su buen uso bajo principios de calidad, interoperabilidad y respeto a la intimidad del paciente. Se trata de un espacio de confianza, un lugar desde el que se vela por la protección de la información y la búsqueda de un tratamiento personalizado y seguro. El objetivo de conseguir el bienestar de los aragoneses pasa por impulsar la investigación, la innovación y la planificación sanitaria. Esta iniciativa convierte a Aragón en una comunidad precursora en la gestión estratégica del dato en salud y refuerza su papel dentro del ecosistema nacional y europeo de innovación, investigación y digitalización sanitaria. La Oficina del Dato Sanitario de Aragón constituye un beneficio fundamental para los ciudadanos, porque cuando los datos se gestionan de forma responsable, la salud mejora, la investigación avanza y se construye el camino hacia la medicina del futuro. Una medicina más segura, conectada y eficiente para todos los aragoneses. Buenos días, consejero, consejera, directores y todos los que habéis venido a este acto de presentación formal de la Oficina del Dato. Bienvenidos y muchas gracias. Cada vez las organizaciones de todo tipo, públicas, privadas, son más conscientes de la importancia que tiene una adecuada gestión de la información y de los datos como un elemento transversal y estratégico para la consecución de los fines de cada organización. La gestión de los datos, que implica su captura, su preservación, su procesamiento, su explotación. Esta gestión en las organizaciones
conducidas por datos, este concepto de Data Driven Organization, que cada vez está más en boga, tiene una importancia fundamental para el valor de los datos, pero es importante gestionar siempre el ciclo de vida completo del dato. Estamos acostumbrados a hacer gestiones muy compartimentadas y necesitamos controlar desde que ese dato se captura a todos los usos que tiene, entendiendo que el dato siempre es el mismo, aunque el uso que se le da sea distinto. Esta necesidad de gestionar los datos que maneja una organización para que todas las decisiones que se tomen en los distintos niveles de la organización estén basadas en evidencias, está muy alineada con la Estrategia Europea del Dato, que fue formulada por la Comisión Europea en 2019. Esta estrategia ha dado lugar a numerosos espacios de datos sectoriales a lo largo de Europa, pero con una peculiaridad, y es que el espacio de datos de salud es el primer espacio de datos sectorial que tiene una regulación específica en el ordenamiento jurídico europeo. Y ese ordenamiento es el que nos marca un poco el paso y nos motiva a actuar como lo estamos haciendo. Es un reglamento de obligado cumplimiento y al que el ordenamiento jurídico español en breve se irá adaptando a través de la futura Ley de Salud Digital, que en este momento su anteproyecto está en fase de información pública. Y en esta normativa se fijan los objetivos y tareas que van a obligar a todas las instituciones sanitarias a permitir la interoperabilidad, la compartición de los datos de salud de todos los pacientes a los que estamos atendiendo en el sistema, ¿vale? Y cuyas historias estamos gestionando. Y esta interoperabilidad, esta compartición de datos va a ser fundamental e imprescindible en el uso primario, que se nos comentaba en el vídeo hace un momento, es decir, fundamentalmente el uso asistencial, ese uso para el que nosotros estamos recogiendo los datos y utilizando en la práctica clínica, pero también para todos los usos secundarios del dato. La parte del uso primario, la compartición del uso primario, llevará a todo el desarrollo de los sistemas de historia clínica interoperable, en los cuales ya se viene tiempo trabajando, tanto a nivel nacional como europeo, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Y la parte de uso secundario será imprescindible para todo lo que tenga que ver con tareas como la gestión sanitaria, el desarrollo y evaluación de políticas, el monitoreo de la salud pública, la evaluación de tecnologías sanitarias, la investigación biomédica y la innovación en salud. Para todas estas tareas necesitamos gestionar los datos adecuadamente y los tendremos que tener disponibles. Todas estas tareas no se pueden desarrollar si no tenemos una serie de elementos fundamentales. Uno de ellos es un adecuado gobierno del dato que cubra todo el ciclo de vida, ¿vale? Desde su captura inicial, en los actos asistenciales habitualmente, aunque no exclusivamente, su persistencia, su utilización en la actividad asistencial, las distintas transformaciones a las que vamos a someter a esos datos para adaptarlos a sus diferentes usos, su utilización en la gestión clínica y, por último, el acceso para promover proyectos de investigación e innovación, para que nuevamente esos resultados de la investigación e innovación reviertan en los pacientes, reviertan en el sistema sanitario, ¿vale? Mejoren la salud de los pacientes, mejoren la sostenibilidad del sistema. Este gobierno integral del dato debe, además, poner un énfasis especial en la calidad de los datos, para que esos datos sean realmente útiles y que las decisiones que tomemos sean de valor. Y es imprescindible también garantizar su accesibilidad. Por tanto, una de las labores fundamentales y uno de los objetivos de esta oficina del dato es que toda aquella persona, todo aquel profesional que tenga un interés legítimo en acceder a los datos o que necesite acceder a los datos en el desempeño de sus competencias, de su tarea, en los distintos niveles, tenga acceso a esa información de una forma rápida, de una forma segura, de una forma eficiente. Pero además debemos garantizar la seguridad de la información y el respeto al derecho de intimidad, de privacidad de los pacientes, lo cual implica que también habrá que poner desde la oficina un énfasis especial en cómo se gestionan todos los criterios de seguridad y de confidencialidad, de tal manera que quien tenga y necesite acceder a los datos acceda fácilmente, pero solo quien debe acceder, quien esté legitimado para acceder y solo aquella información que necesite para el desarrollo de su tarea, ¿vale?
Estos son elementos fundamentales porque, en el fondo, de lo que se trata es de garantizar la confianza en todo el proceso. Confianza por parte de los profesionales en que van a poder acceder a los datos que necesitan y en que los datos a los que están accediendo son datos de calidad, son datos veraces, son datos fiables y, por tanto, les van a dar información útil. Y confianza por parte de los pacientes, de los ciudadanos, que tienen que saber que desde el Departamento de Sanidad, desde las instituciones sanitarias, estamos gestionando sus datos correctamente. Estamos gestionando sus datos, yo a veces suelo decir que con cariño, porque son datos muy importantes, son datos muy sensibles y tenemos que hacerlo de una forma adecuada. Los ciudadanos tienen que confiar en cómo gestionamos nuestros datos, los profesionales tienen que confiar en la información que están recibiendo. Para estos objetivos, con estas tareas en camino, es para lo que se crea esta unidad, como comentaba antes el consejero, una unidad dentro de la Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad, porque le queremos dar esa visión transversal. Es decir, al final, aunque la unidad hay que crearla en un órgano de la estructura del departamento, tiene que interactuar con el Servicio de Órganos de Salud, con el Centro de Gestión Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos, porque son los que gestionan toda la parte de infraestructura tecnológica del salud y los sistemas de información del salud. Habrá que actuar ahí, habrá que intervenir, habrá que interactuar con ellos, pero también con todas las direcciones generales del departamento, probablemente también con el Banco de Sangre y Tejidos, que es otro de los organismos dependientes del Departamento de Sanidad, y, por supuesto, con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en todo lo que tenga que ver con utilización secundaria del dato, fundamentalmente para investigación e innovación. Para ello, nos hemos dotado de una serie de herramientas tecnológicas que nos van a ayudar en este trabajo y de un equipo humano que, a través de la Dirección General de Salud Digital, que se ha gestionado toda la contratación y toda la estructura que necesitamos para esto, tanto de la parte de herramientas e infraestructura como de la parte de equipo humano, y esto a través también de Aragonesa de Servicios Telemáticos, estamos configurando este equipo de trabajo que ya ha empezado a trabajar, ya se ha incorporado, el primer bloque de esta gente se incorporó ya hace un mes, estamos trabajando en ir configurando todo esto, todavía tiene que incorporarse más gente para ir trabajando en todas estas tareas. Sin embargo, en esta nueva oficina del dato es importante tener claro que no partimos de la nada, no estamos empezando ex novo con todo este trabajo, ¿vale? Ni tampoco vamos a ser capaces desde la oficina de hacer todo lo que hay que hacer, porque al final son muchos actores, es mucha información, es mucho lo que tenemos para trabajar. El Departamento de Sanidad, junto con el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y también el Banco de Sangre, llevan ya muchos años trabajando en el desarrollo de sistemas de información, en la implantación de herramientas de captura, de análisis, de visualización de datos, en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, algunos de los cuales también incluyen proyectos de desarrollo de inteligencia artificial. Está tan en boga y parece que tiene que estar también siempre la inteligencia artificial por ahí, ¿no? También hemos desarrollado cosas de inteligencia artificial. Todo este trabajo que se ha venido haciendo durante estos años es nuestro punto de partida. ¿De acuerdo? La oficina del dato no va a ser, por tanto, la única unidad encargada de desarrollar todos estos elementos. Ya se han venido desarrollando y se seguirán desarrollando, ¿vale? El papel que va a jugar la oficina del dato en este sentido va a ser un poco el papel de director de orquesta, que se va a apoyar en todos ellos, va a hacer que todas las actividades que se están desarrollando y que se vayan desarrollando en el futuro estén coordinadas, que unos sepan de otros, que no se dupliquen esfuerzos, que se aprovechen sinergias, de manera que todos los que están trabajando en las distintas fases del ciclo de vida, en la captura, en los sistemas asistenciales, otras fuentes de información que podemos tener, esas transformaciones, la toma de decisiones, ¿vale? Que todos tengan una visión coordinada del trabajo que se está haciendo y que todo esto al final beneficie a todo el conjunto del departamento y a todo el conjunto de la sociedad, como si fuera una orquesta tocando en armonía. En este momento ya hay muchas organizaciones en España y en Europa que se están planteando seriamente
establecer mecanismos de gobernanza del dato, porque es una necesidad que aflora de todo el uso que se está haciendo de los datos y de todos los desarrollos tecnológicos y funcionales. Es decir, cada vez sabemos más que los datos, el manejo de los datos, la información que generamos es un activo fundamental para cualquier organización y que eso debe estar gobernado. Lo cierto es que en el caso de sanidad, la mayoría de los esfuerzos que se están moviendo a escala hospitalaria, porque es la base de funcionamiento en la mayoría de los sistemas sanitarios en Europa. En Aragón, hace ya 20 años que se diseñó y se ha venido desarrollando y desplegando todo el sistema de información en salud con visión de comunidad autónoma, no con visión central, ¿no? Eso supone que tenemos una identificación de paciente única en todo el sistema, que está disponible en todos los dispositivos y aplicaciones y que cubre los distintos niveles asistenciales. Este sistema de información asistencial con estas características y con una cobertura poblacional prácticamente total en Aragón, nos ha permitido desarrollar, entre otras cosas, una infraestructura de datos secundario, os comentaba antes, en Vigan, que se gestionaba desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, pero es la infraestructura de datos secundario que se ha venido utilizando estos años para todo el Departamento de Sanidad, que tiene un enorme valor gracias a todo este trabajo que se ha venido desarrollando ya desde el Departamento, desde el Servicio de Salud. El valor que nos ofrece esta infraestructura nos ha permitido durante estos años promover y participar en más de 200 proyectos de investigación e innovación a nivel local, a nivel nacional y a nivel europeo también. Estas lecciones aprendidas durante este tiempo en el desarrollo de esta infraestructura nos ha permitido también participar en los foros de debate donde se ha discutido la creación de este espacio europeo de datos de salud que comentaba antes y que ya está regulado. Y nos ha permitido influir de una forma decisiva en lo que ha sido el reglamento del espacio europeo de datos de salud y en la forma en la que este espacio de datos de salud se está implementando y se está desplegando en toda Europa. Estos elementos deben ser puestos en valor y debemos estar orgullosos de los logros conseguidos desde el Departamento de Sanidad y los organismos autónomos que lo forman en la estrategia de salud digital y de la posición de liderazgo que tiene Aragón en este ámbito. Ahora nos toca dar un paso más. Tenemos que alinearnos totalmente con el espacio europeo de datos de salud, seguir ocupando esa posición de vanguardia que tenemos. Existen ya otras oficinas del dato, existe alguna oficina del dato de salud, como la que tiene el Ministerio de Sanidad, pero tienen un enfoque distinto. Yo creo que la oficina del dato que arrancamos en Aragón tiene un elemento diferencial e innovador, y es esa visión transversal completa, en la que no solo estamos centrados en cómo se accede a los datos para un uso secundario, sino que garantizamos que la calidad y la gobernanza venga de principio a fin y buscamos los mecanismos para que los resultados finales vuelvan de nuevo al sistema y aporten beneficio a los pacientes. Este es un elemento diferencial. Esto, evidentemente, como comentaba ya el consejero, es un trabajo colaborativo. Es decir, desde la oficina intentaremos orquestar e intentaremos coordinar todo este trabajo, pero esto no se puede hacer sin la participación esencial del Servicio Aragonés de Salud y del CEGICE como elemento que articula un poco toda la parte de tecnología. No se puede hacer sin la participación y la colaboración de todas las direcciones generales. No se puede hacer sin la colaboración inestimable del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que ha venido trabajando en esto ya desde hace años, y probablemente incluso de otros departamentos, porque el concepto de espacios de salud al final no es un elemento cerrado. Los espacios de salud nacen con vocación de interoperabilidad y eso quiere decir que probablemente tengamos que abrir las puertas para participar y para compartir información con otros departamentos, con los que trabajan en ciencia, con los que trabajan en servicios sociales, con los que trabajan en medio ambiente probablemente también o en agricultura. Es decir, al final esto es un trabajo en el que vamos a tener que colaborar muchos y conseguir que todos funcionemos de manera coordinada. No cabe duda que va a ser un trabajo ímprobo, pero es la ilusión que tenemos en este momento. Si conseguimos mantener esta posición de liderazgo, si conseguimos construir todo esto que pretendemos, será signo de que lo estamos haciendo bien en beneficio del sistema y fundamentalmente en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que a estas alturas, ¿no?, todos no tenemos ninguna duda de que los datos son un activo estratégico y sobre todo los datos en el ámbito de salud todavía es más evidente. Los datos son los que nos permiten entender las cosas que están pasando, podernos anticipar a las cosas que van a pasar y nos van a dar la posibilidad de tomar mejores decisiones más informadas y más rápidas. El modelo sanitario que hemos estado utilizando hasta ahora ha funcionado bien y de momento sigue funcionando, pero la vida cambia, va evolucionando y aparecen nuevas tecnologías, las cuales nos ofrecen nuevas oportunidades que no podemos desaprovechar y tampoco podemos quedarnos quietos. Tanto el Big Data como la inteligencia artificial son tecnologías que no son una moda pasajera, sino que han venido para quedarse. Y debemos de utilizarlas porque nos dan la posibilidad de transformar este sistema de salud. Pero como ocurre siempre con los grandes cambios, suelen venir acompañados de incertidumbres. Los datos, sin embargo, bien gestionados son los que nos van a permitir tomar mejores decisiones clínicas y de gestión, nos van a permitir acelerar la investigación, porque vamos a tener una evidencia más rápida, nos van a permitir a desarrollar tecnología también de manera más rápida y útil y, en definitiva, con todo esto nos permiten mejorar la vida de las personas. Pero para poder cumplir con todo esto necesitamos estructuras sólidas, responsables y con visión de futuro. Os hemos hablado de la Oficina del Dato, en la que ya os hemos explicado, pero tenemos otras iniciativas. En el Departamento de Sanidad seguimos avanzando y mientras unos trabajan en unas cosas, paralelamente los demás vamos trabajando en otras. Y para llevar todo esto a cabo necesitamos recoger la información y esa información tiene que estar recogida de forma estructurada, ordenada, etiquetada. Necesitamos saber priorizar las necesidades del sistema para saber qué datos son los que necesitamos, qué herramientas para poder analizarlos y tomar indicadores que nos permitan después tomar datos basados en evidencia. Pero no nos quedamos aquí, como dice Carlos, completamos el círculo que va completo y alargamos la vida de estos datos con la investigación y con la innovación para crear conocimiento y que luego todo este conocimiento seamos capaces de revertirlo de nuevo al sistema. Y todo esto es lo que nos está permitiendo avanzar en un modelo de gestión de datos que tiene que ser seguro, ético y transparente. Porque la ética en el uso del dato no es un añadido, sino que es un pilar que sostiene la confianza de la sociedad en el sistema. Y esta confianza es imprescindible. Sin ella la transformación digital no puede ser ni sostenible ni compartida. Y ahora os voy a invitar a escuchar a los profesionales, a las personas que están aquí, que nos acompañan, que son los que están trabajando en todos estos procesos y que nos van a dar a conocer de primera mano en lo que están trabajando y cómo esta Oficina del Dato influye en el trabajo que ya ahora mismo ya están realizando. Joaquín Velilla, Director General de Salud Digital y Infraestructuras. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estáis trabajando en la historia clínica electrónica única, estáis introduciendo un montón de tecnologías digitales dentro del sistema. ¿Qué impacto se espera de la Oficina del Dato en la transformación del sistema, considerando el valor de estos datos que estáis generando y que estáis recogiendo de todas estas herramientas? Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias, Elena, la verdad, por la presentación, por la maravilla del dispositivo que has creado aquí tan bonito y tan popular, ¿no? de esta presentación de la Oficina del Dato, ¿no? y a todo el esfuerzo que se ha hecho desde aquí. Yo quiero empezar a hablar de cómo hemos llegado aquí. Es que no, y soy un poco abuelo cebolleta, pero ya que hay muchos profesionales, compañeros míos, ¿os acordáis, finales de los 90? Carpeta, papel, boli, gráfica de enfermería, constantes, ibas con la carpeta, ¿no? Escribías todo a boli, evolución clínica en los centros de salud, en los hospitales. ¿Cómo ha cambiado todo eso, ¿no? ¿Cómo de repente a los profesionales sanitarios nos pusieron un ordenador, ¿no? Nos pusieron un PC y digo, anda, si es que ahora hay que escribir a ordenador, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Pues desde ahí hemos llegado hasta aquí. Todos esos datos que empezamos a introducir, pues ha sido, yo creo que el motivo por el cual hemos llegado aquí, a esta creación de esta Oficina del Dato, que yo creo, y este uso del dato, que como ya ha explicado el consejero y Carlos Tellería, es muy importante. La historia clínica electrónica, como decías, yo creo que es el eje central, ¿no? Es el eje central de la digitalización que hemos estado hemos estado viendo y evolucionando durante estos últimos años. Esta historia clínica electrónica
ha tenido una evolución legal, ha tenido un marco legal, ¿no? Ya desde la Ley General de Sanidad, ¿no?, de 1986, ¿no?, que yo creo que ahí reconoce el derecho y el deber de los profesionales y de los pacientes a tener una historia clínica, o, por ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente, ya en el año 2002, ¿no?, que define qué es la historia clínica, ¿no?, ese conjunto de documentos o ese repositorio de documentos asistenciales que recoge lo que quiere como proceso asistencial, o la Ley del 2003 de cohesión y calidad del paciente, que es un paso clave más hacia la interoperabilidad y hacia la información, el intercambio de información, pues, entre todos los intervinientes, ¿no? Pasamos, como he dicho, a digitalizar informes. Todos los informes se empezaron a digitalizar, ¿no? Esos informes de radiografía, esos informes de clínicos, de pruebas diagnósticas, y además comenzaron a evolucionar todas las TIC, ¿no?, toda la rama de tecnología de la información. Ha dicho Carlos que todo empezó, yo creo que empezó de una manera un poco anárquica. Era la evolución nacional, ¿no? O sea, evolución natural. Quiero decir, empezamos a digitalizar, empiezan a aparecer sistemas de información que a los profesionales nos ponen delante y que empezamos a usarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen esos módulos de información como la atención primaria, hospitalaria, a nivel de farmacia, ¿no? Y bueno, y aparece la historia clínica electrónica con ese impulso de todo este marco legal de que esa historia clínica electrónica única es lo que de verdad el sistema sanitario necesita, ¿no? De hecho, se creó ahora mismo, no sé si lo sabéis, lo recuerdo, está la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, por el cual todos españoles tenemos nuestros datos de una manera resumida en cualquier comunidad de nuestro país. Tú te puedes ir a Extremadura y tienen tus datos en esa historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, que yo creo que muchos de nuestros profesionales todavía no sabemos. O sea, nos puede venir un navarro y no sabemos que en la historia clínica electrónica hay un botón que tiene acceso a una pequeña historia resumida de ese paciente con pruebas diagnósticas de su comunidad. Y eso hay que saberlo. En nuestro departamento, pues los orígenes de datos son muchos. Está la historia clínica electrónica, desde luego, la historia clínica es como he dicho, el eje principal, pero está la receta electrónica, está el OMI en atención primaria, el Modulab de laboratorio, el PCH de urgencias, el Padwin, el RIG, que a todos sanitarios sabéis lo que es, el Pharmatools. Hay registros de cribados neonatal, del RAPID, del PAVIG, la base de datos de usuarios. Todo esto es la fuente de datos con la que, como ha dicho Carlos, de esa fuente de datos vamos a conseguir crear una asistencia sanitaria más potente. Pero, por otra cosa, los datos que hemos estado emitiendo los profesionales han sido de calidad. ¿Nos han enseñado a los profesionales a meter esos datos de calidad? Yo creo que no. Creo que falta mucha formación a nuestros profesores sanitarios a que valoren la importancia de una calidad de todos estos datos para que luego haya un feedback y un retorno a que seamos capaces desde nuestra oficina del dato a ser capaces de crear una mejora de la asistencia sanitaria en todos los aspectos. Yo creo que eso es un papel importante. Tenemos un sistema sanitario que a nivel mundial que en el año 2020 proporcionaba 2,3 zettabytes, que ya lo dije una vez. Digo, ¿qué es esto de un zettabyte? Es que un zettabyte es 1.000 millones de terabytes. Esto es una cosa increíble. Y de esos 2,3 zettabytes solo se utiliza el 3% de esos datos. Esto es decir, esto es como una biblioteca colosal en la cual está la cura de muchas enfermedades y que tenemos la puerta cerrada. Estamos aquí para abrir esas puertas, y es que lo creo. Estamos a abrir para que todos esos datos que todavía no hemos sido capaces de extraer puedan ser capaces de usarlos para una mejora de nuestra asistencia a nuestros pacientes. Yo creo que hay que abrir esas puertas. Luego, pues, ¿qué impacto esperamos en el departamento sobre esta oficina del dato? Y luego, desde la Dirección General de Salud Digital, que llevamos ya 2 años trabajando en esto, hay una apuesta firme sobre la analítica del dato como eje clave para la transformación digital en nuestra atención sanitaria y nuestra gestión sanitaria. Y hemos hecho varias líneas de acción durante estos 2 años, ¿no? Primero, un fomento
de la cultura del dato, ¿no? Una organización sanitaria que gestione y atienda a sus pacientes en base a estos datos y en base a su evidencia, ¿no? Bien ha dicho el consejero y Carlos que hemos empezado a adquirir herramientas que va a ser para vosotros. Queremos herramientas para que el gestor, para que el profesional tenga la capacidad en su ordenador de usar estos datos en beneficio de su actividad diaria. Queremos construir una plataforma de datos. Se adquirió una plataforma de datos, el nombre comercial Stratio, que lleva un mes, 2 meses empezando a instalarla, que va a ser para vosotros como una herramienta de análisis de datos con Machine Learning, incluso a inteligencia artificial. Hemos creado también una herramienta que ya empecéis a conocer, que es la herramienta Click, que esto se puede hacer cuadros de mandos. Tenemos más de 15 proyectos que estéis deseosos ya de que empecemos a trabajar, gracias a la Oficina del Dato, a daros este feedback y estos resultados para que seáis capaces de usar estos indicadores, estos cuadros de mandos en vuestra asistencia sanitaria diaria, ¿no? Como gestor, como profesional. Y yo creo que esto llegará a cualquier profesional sanitario que sea capaz de usar todos estos datos en beneficio del paciente y en beneficio de la asistencia, ¿no? Y bueno, y al final, pues bueno, esa línea de acción también es la creación, y hemos impulsado esta oficina técnica del dato como un músculo humano, ¿no? Un músculo súper técnico, súper cualificado, desde el departamento, que va a ser la gobernanza completa del dato, con una gestión, con una coordinación y con una supervisión de ese uso estratégico, que es clave, ¿no? Un uso estratégico de priorización que vamos a hacer, porque estamos hablando de muchas áreas de negocio. Estamos hablando de gasto farmacéutico, de lista de espera quirúrgica. Tenemos ahora, por ejemplo, la estrategia europea del cáncer, que quieren también usar cuadros de mando, de un síndrome coronario agudo, que quieren hacer pues, un cuadro de mando de rehabilitación, o de encuestas en salud pública. Todo esto yo creo que va a ser un cambio de paradigma brutal en nuestra asistencia sanitaria y que lo vamos a ver gracias a este impulso a esta oficina del dato. La inversión es una inversión potente, una inversión entre herramientas, oficina técnica, de más de 2 millones de euros. Y eso es lo que esperamos, que todo esto funcione, ¿no? Que extendamos el uso del dato sanitario dentro de la organización, al servicio de las personas que lo necesiten. Una democratización de ese análisis de datos, de ese uso de datos para todo el mundo, con políticas de uso responsable y seguras para ese uso primario y ese uso secundario de los que hemos hablado. El uso sobre todo de gestión. Yo creo que desde el departamento estamos trabajando para una gestión clínica y para una gestión sanitaria. Hay diferencias. Podemos pensar que la gestión clínica es la que hace el profesional, ¿no? De organización en unidades y áreas clínicas, en la toma de decisiones clínicas, en protocolizar tratamientos, en una continuidad asistencial entre atención primaria, hospitalaria, en contratos de gestión. En diferencia, que eso sería más o menos, hay diferencia, pero un uso primario de los datos y esa gestión sanitaria, que sería un uso secundario de los datos en políticas sanitarias, de una forma más global, de administración, de políticas sanitarias. Y en definitiva, pues bueno, estar conscientes, y ya termino, en que basado en la evidencia sobre bases de datos de calidad y fiables, pues podremos conseguir unas políticas sanitarias adecuadas en salud pública, en investigación y en innovación. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Además, me encanta oírte con este ímpetu, así esto lo conseguimos seguro. José María Turón, médico de atención primaria y asesor de estrategias de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria lleváis las estrategias, pero mi pregunta es, ¿cómo las definís y cómo estáis trabajando desde la asistencia sanitaria a través de los datos para asegurarnos de que estas estrategias se están aplicando en las distintas partes de Aragón de forma homogénea, con una equidad de tratamiento? Y adelante, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, quiero nombrar una frase de Peter Drucker, que decía que gestionar es hacer bien las cosas, liderar es hacer bien las cosas que hacen falta. Para saber las cosas que hacen falta necesitamos datos. El servicio de estrategias parte siempre de enfermedades que son seleccionadas por la alta dirección. Constituimos grupos de trabajo de expertos multidisciplinares que analizan la situación en el ámbito de Aragón.
Últimamente hemos incorporado también el análisis por parte de grupos de pacientes de la enfermedad en cuestión para determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada estrategia y posteriormente establecer objetivos y líneas estratégicas. Estos objetivos y líneas estratégicas son desplegados posteriormente en forma de instrucciones de trabajo, rutas asistenciales que cuentan y van a contar más con sistemas de apoyo a la decisión basados en los datos también. Y, sobre todo, debemos aportar también un conjunto de indicadores con los que midamos si esos objetivos se están consiguiendo. Por tanto, es muy importante disponer de sistemas de información con estos indicadores. Indicadores tenemos de distintos tipos. Habitualmente tenemos indicadores de proceso que miden si se está haciendo lo que decimos que hay que hacer. Y también tenemos indicadores de resultado, que son los que realmente importantes. Resultados clínicos, como por ejemplo pueden ser ver cómo evolucionan las complicaciones de una enfermedad concreta, por ejemplo, la tasa de infarto agudo de miocardio en diabetes. También estamos incorporando resultados clínicos basados en la información proporcionada por los pacientes, resultados reportados por los pacientes en forma de cuestionarios de calidad de vida y también cuestionarios de experiencia del paciente, obteniendo un sistema de información global de lo que realmente importa a las personas. Los indicadores después se despliegan en forma de cuadros de mando. Como sabemos, estos cuadros de mando son la representación gráfica de estos indicadores a todos los niveles de la organización, como ha dicho Joaquín anteriormente, desde la consulta, pasando por el centro de salud, servicio sanitario, sector sanitario y finalmente Aragón. En cada nivel debe realizarse un análisis de situación a partir de la información que se nos presta y tomar las acciones de mejora que correspondan. En el servicio de estrategias, con los grupos de trabajo, analizamos periódicamente estos indicadores y planteamos acciones de mejora. También, anualmente, en el caso de diabetes, que ha sido la única estrategia que ha dispuesto de cuadro de mando hasta la fecha, elaboramos un informe anual de rendición de cuentas donde explicamos el desarrollo de todos los indicadores obtenidos a lo largo del año. Las fuentes son el cuadro de mando y también el atlas de variaciones de la práctica médica, que nos proporciona dos tipos de atlas diferentes de diabetes. Todo esto lo colgamos en la página de estrategias y están colgados desde el año 2019 y muy interesante del año de la pandemia, 2020, ver la evolución de los indicadores. El disponer de cuadros de mando es muy importante porque nos permite comprobar la homogeneidad de la asistencia prestada a nivel de todo el ámbito de Aragón. Y también nos permite ver inequidades, ya que nos permite extraer información desagregada por grupos de edad, por sexo o por nivel socioeconómico. También es muy importante poderte comparar con tus compañeros, porque si sabes quién es el que mejor trabaja, solo le tienes que preguntar cómo lo haces y compartimos entre todos las buenas prácticas. Actualmente ya estamos trabajando con la Oficina del Dato. Hemos creado un proceso en el que pasamos los indicadores a las de variaciones de la práctica médica, que son los que realizan el apoyo metodológico, y posteriormente lo pasamos a la Oficina del Dato. Ya hemos comenzado con los indicadores de diabetes y los indicadores de la estrategia de POC. Próximamente tienen que incorporarse los indicadores de ictus y los indicadores de diabetes tipo 1. Estamos próximos a presentar también la estrategia de enfermedad renal crónica y, en colaboración con Salud Pública, la estrategia de fragilidad. Y para el año que viene vamos a comenzar a trabajar en la estrategia de cuidados paliativos, insuficiencia cardíaca crónica, cáncer y seguridad clínica. En fin, estamos desarrollando un abanico de conjunto de cuadros de mando que nos permitan madurar el sistema. Para nosotros realmente es un salto cualitativo muy importante en lo que es el desarrollo organizacional, en la madurez organizacional del sistema sanitario de Aragón. Pues vemos que vamos avanzando. Pilar Borraz, gerente única de atención primaria. Estamos diciendo pues, esos cuadros de mando, ¿no? que van a poder utilizar los profesionales. Pero ¿cómo os llegan esta información? ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Y qué tipo de información os ofrecen? ¿Y cómo podéis vosotros, os aportan la información para poder mejorar esa toma de decisiones?
Bueno, en primer lugar, agradecerte, Elena, que cuentes con la atención primaria para participar en un día tan importante como es el de hoy, que es la presentación de la Oficina del Dato Sanitario, y por la mesa que estamos con Juan, José Mari y Joaquín. Agradecer también la presencia del consejero y la consejera, de la directora gerente del Servicio Aragonés de Salud y demás directores generales, y de todos los que hoy tenéis la oportunidad de este gran día y tan importante para todos, que es esta presentación de la Oficina del Dato. No hay que dudar que Aragón está en pleno transformación de nuestro sistema sanitario público y en especial en la atención primaria, y desde aquí quiero agradecer a todas las direcciones que están hoy presentes de atención primaria por su trabajo, por la apuesta del Gobierno de Aragón por la atención primaria, por potenciar lo que somos, por creer en ese equipo multidisciplinar del siglo XXI y porque al final no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tirar para adelante y ser lo que somos el pilar, el eje central del sistema sanitario público. Estamos en esa transformación y tenemos una tendencia. La tendencia está clara, es avanzar hacia un modelo más proactivo, un modelo basado en datos, un modelo orientado a la toma de decisiones informadas en tiempo real, y para ello es fundamental los cuadros de mando. Cuadros de mando que ya llevamos tiempo trabajando en atención primaria, pero que lo que se está haciendo es consolidarla como una herramienta clave para la mejora de la calidad asistencial, para la mejora de la eficiencia del sistema y, sobre todo, para la mejora de la atención personalizada en el paciente. Importante en nuestro día a día, todos los pacientes y cada una de las personas que vemos a diario en nuestras consultas. ¿Y qué son estos cuadros de mando? Estos cuadros de mando son los paneles interactivos que nos permiten visualizar los indicadores que comentaba José Mari, indicadores claves relacionados con nuestra práctica clínica diaria de forma sencilla y actualizada. Pues muchos de los que estamos aquí pues controlamos a nuestros pacientes crónicos, revisamos reingresos hospitalarios, la prescripción farmacológica, la realización, petición de pruebas diagnósticas y si están sus resultados o no están sus resultados. Esa información que nos dan estos cuadros de mando, estos paneles informativos, no solo sirven para monitorizar todos esos resultados, sino también para la detección de posibles desviaciones que existen respecto a protocolos ya evidentes establecidos y anticipándonos así a posibles riesgos que existan en la salud de nuestros pacientes, como puede haber complicaciones en aquellas personas con patología crónica, lo que nos permitirá actuar con premura y rapidez ante una posible situación de complicación a los profesionales sanitarios. Además, estos cuadros de mando nos dan una visión integral y realista del estado de salud, no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Nivel comunitario fundamental en nuestra atención primaria, en nuestra medicina de enfermería familiar y comunitaria, tan importante en el modelo de atención primaria de hoy. Esta información nos ofrece pues, datos epidemiológicos, indicadores de calidad asistencial, eficiencia en el uso de los recursos y los resultados en salud. Toda esta información, con los datos epidemiológicos y demás, nos permite tomar decisiones individualizadas y fundamentadas además en una evidencia científica que todos hemos hablado de que eso es fundamental para esta toma de decisiones y ajustadas además a las necesidades individuales de cada paciente. Esta evaluación continua de la práctica clínica nos permite identificar además áreas de mejora para facilitar la homogeneización de los criterios de actuación en nuestra práctica clínica diaria y los protocolos entre los profesionales. Todo esto va a reducir la variabilidad de la atención, promoviendo además una mayor equidad en la prestación de los servicios por parte de los profesionales hacia el ciudadano. Toda esta información tiene que ser útil y para que sea útil es necesaria que sea fiable, actualizada y segura. Desde el Gobierno de Aragón, a través de la Oficina del Dato, se han incrementado mecanismos rigurosos que garantizan la calidad y la seguridad de estos datos. Estos mecanismos además incluyen una integración automática de las historias clínicas electrónicas, procesos continuos de validación de la calidad del dato y protocolos estrictos que protejan la
privacidad de los pacientes. Sabemos que sin confianza en la información no es posible tomar decisiones que estén bien fundamentadas, decisiones clínicas bien fundamentadas, ni desarrollar políticas sanitarias eficaces. El impacto que se espera de esta implementación representa un cambio de paradigma. La implementación y continuación y mejora de los cuadros de mando ya existentes en el día a día es un cambio de paradigma en la prestación de los servicios sanitarios. Todo esto va a permitir que haya una detección precoz de complicaciones y riesgos, como he comentado anteriormente, y lo que va a facilitar además van a ser la intervención temprana de los profesionales, una reducción de la variabilidad en la práctica clínica, una optimización de la asignación y uso de recursos que mejorará la eficiencia del sistema sanitario y, muy importante, en el día a día de la asistencia sanitaria, un fortalecimiento de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, sobre todo entre atención hospitalaria y atención primaria. El cuadro de mandos va a ser una herramienta fundamental para transformar el modelo reactivo actual, el que actúa con la enfermedad ya diagnosticada, a un modelo proactivo, predictivo y preventivo, más humano, eficiente y centrado en el paciente. Pero esta transformación no sería posible sin la Oficina del Dato. Es el motor que está detrás de todo este gran cambio y que además lidera la estrategia global de gobernanza del dato de salud en Aragón. Es una oficina que trabaja estrechamente con los profesionales sanitarios para asegurar que la tecnología sea un verdadero apoyo para la práctica clínica y tiene una labor fundamental para avanzar a un sistema sanitario moderno, innovador y centrado en la mejora continua. En definitiva, estamos ante una herramienta que no solo transforma la manera de trabajar de los profesionales que conforman el Servicio Aragonés de Salud, sino que contribuye directamente a una mejor atención a la ciudadanía aragonesa y se hace con una visión compartida, colaborativa y centrada en lo que de verdad importa, los profesionales sanitarios y los aragoneses. Bueno, pues vemos que aquí hay ya cosas en práctica, ¿no? Y aplicaciones. Juan González, responsable de Biocomputación y Estrategia de Puesta en Valor del Dato Sanitario del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Bueno, Juan, vosotros lleváis trabajando desde hace mucho tiempo en el tema del uso secundario del dato, sobre todo el tema de investigación, pero habéis sido incluso capaces, ¿no?, de posicionar a Aragón en una posición de punta de lanza, de referente en este uso secundario, pero seguimos haciendo muchas cosas. Sí. Mi pregunta es cómo, desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, queremos seguir impulsando la investigación y la innovación y cómo esta Oficina del Dato va a apoyar tanto a investigadores como gestores y empresas en el uso ético y eficiente de esta información. Son muchas cosas estas. Nosotros, bueno, primero todo agradecer este espacio que nos dais. No es lo habitual hablar de dato sanitario y cómo lo explotamos por uso secundario en un foro tan abierto. Es como café para muy cafeteros, con lo cual me hace mucha ilusión poder presentar aquí este tipo de trabajo que hacemos. Nosotros trabajamos en Vigan. Se ha hablado de él, se ha repetido. Vigan es un elemento muy singular porque permite dar ese acceso desde hace más de 5, o sea, desde hace 8 años. La orden se puso en marcha hace 8 años, llevamos trabajando mucho más y gracias a eso más de 40 proyectos de investigación son provistos de datos para hacer su trabajo. Es decir, estamos al tejido de ciencia, se le está alimentando el dato sanitario de una forma muy integrada. Esa parte la tenemos súper engrasada. Definimos una gobernanza muy clara, trabajamos mano a mano con el Comité de Ética, que también su secretaría está en el IACS. Eso va muy, muy bien. Y eso nos permite ser referencia. Ser referencia no solo a nivel aragonés, ser referencia en España, un poquito menos, nadie es profeta en su tierra. En Europa estamos muy bien considerados. Damos datos para entender mejor, para que esos investigadores entiendan mejor el sistema sanitario y nos permitan dotar de, una vez cerrado el ciclo, de mejores herramientas a los profesionales. ¿Cómo podemos ir, o
cómo estas investigaciones pueden ir un punto más allá en esos indicadores, en esos cuadros de mando, cómo mejorar esa información y que el sistema sanitario aprenda. En cuanto a la innovación, en la innovación somos más estrictos y las empresas que acuden a nosotros son más estrictas. No damos tantos porque hay que guardar un poco más esa forma de trabajar entre las dos partes. Acuden unas poquitas menos. La empresa sobre todo es más clave en qué te pide y cómo te lo pide y qué tienes que firmar con ellos para guardar su secreto industrial. No puedo dar números porque ahí hay un elemento muy clave. Y hay un elemento muy fuerte y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, estamos hablando mucho sobre ella, pero la inteligencia artificial, su regulación entró en marcha el año pasado, la regulación europea que tiene aplicado de obligado cumplimiento en todos los países, en todos los Estados miembros. Se está estudiando ahora cómo se traduce su implementación al sector sanitario. A nivel procedimental, sí que es claro, mejora el proceso sí, pero en la ayuda de toma de decisiones no son claros cómo se deben validar esos dispositivos médicos. Estamos ahora mismo, o sea, el lunes entregamos un documento en el que estamos promoviendo o discutiendo a nivel europeo cómo tienen que ser los diferentes caminos en la interacción entre el uso secundario del dato, modelaje de inteligencias artificiales para el uso médico, los que están regulados por la regulación de dispositivo clínico, y cómo los sistemas sanitarios deben valorar esas inteligencias artificiales para su inclusión en cartera, a partir de la evaluación de tecnologías sanitarias. Lo hemos entregado ahora y ha sido una discusión muy grande. La comisión lo tendrá que leer y decidir cómo actúa en esa parte. ¿Por qué digo esto? Porque el gran melón del uso del dato sanitario para el entreno de modelos de inteligencia artificial está por abrir. Y cuando lo abramos, que esto será la parte de Big Data Innovación, entonces ahí seremos ya muchísimo más punteros, porque somos uno de los pocos ejemplos en Europa en el que tenemos el dato altamente integrado. ¿Qué nos va a ofrecer la oficina del dato? La oficina del dato nos va a dar un plus de calidad. Ahora mismo, Vigan está en una posición en la que tenemos un contacto con los usos primarios, donde se genera el dato de una forma subóptima, vamos a decirlo de esta forma. La oficina del dato lo que nos va a permitir es tener una visión integral del ciclo de vida. Estoy repitiendo lo mismo, no es nada nuevo, ya se ha repetido durante toda la sesión. Teniendo una visión completa del ciclo de vida te permite mejorar la calidad, porque habrá muchos ojos viendo cómo se generan esos datos. ¿Qué significa? Datos de mejor calidad, mejores modelos, mejores soluciones, mejores productos y un mejor apoyo a la toma de decisiones, un mejor apoyo a los cuadros de mando. Ese es nuestro punto, ese es nuestro anhelo de que funcione perfectamente la oficina de datos. Desde el ICS vamos a trabajar todo lo posible para que eso sea así y esperamos que nos genere también, nos reporte mucho trabajo y a vosotros también. Ese es el punto clave. Yo siempre lo tengo aquí apuntado. Nuestro anhelo es que cuando se habla de uso primario y uso secundario, que ninguno se olvide del otro. Que el que está tratando con su paciente, cuando recoge datos, sea consciente, aunque sea poquito, de que ese dato en algún momento le va a revertir. Que muchas veces, es que normalmente ahora no sucede, porque tú tienes un labor asistencial y la interacción con la máquina debería minimizarse. Bueno, vamos a ver cómo podemos hablar eso. Y al revés, el que usa el dato para uso secundario se olvida. A veces solo se acuerda para quejarse de la falta de calidad, pero tiene que ser empático con esa captura del dato para luego ser consciente y hacer mejor ese trabajo y beneficiar en los dos lados. Eso es como nuestro fin último, nuestro gran anhelo. Y si tenemos una oficina del dato, estamos seguros de que esto nos va a beneficiar mucho. Bueno, pues gracias, Juan. Y bueno, ahora ya terminamos. Esta mesa lo que ha pretendido también es que vieseis cómo trabajamos dentro del Departamento de Sanidad,
que como veis estamos muy alineados. Aquí cada uno forma parte de una unidad distinta dentro del departamento, pero todos trabajamos con un mismo fin. Nuestra herramienta de trabajo, en este caso, son los datos, los cuales consideramos claves para que Aragón se transforme y que ese sistema sanitario, ese nuevo modelo de sistema, esté más adaptado a lo que es la visión de futuro. Como ha dicho Juan, Aragón está posicionado como referente en el uso secundario, pero gracias a esta oficina del dato, a todo el trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Sanidad, de la Dirección General de Salud Digital, desde el CEGIPCE, desde AST, con su ayuda, etcétera, bueno, consideramos que dentro de poco podremos también ser referentes en el uso primario. Perdón. Bueno, todo esto es posible también gracias al trabajo de todos, de esta unidad y esta colaboración y esta coordinación entre todos nosotros, pero también es posible gracias a la consejería, al consejero, que es el que nos está marcando el camino con la intención de llegar a una sanidad que sea más eficiente, más innovadora y que esté basada en evidencia real. Esperamos que estos resultados de los que os hemos estado hablando, de lo que estamos trabajando, os resulte interesante. Y con estas conclusiones lo que quiero es agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, vuestro interés, pero sobre todo vuestro compromiso de estar hoy aquí compartiendo este rato con nosotros, donde estáis profesionales sanitarios, técnicos, investigadores, gestores, representantes institucionales, empresas y ciudadanía. Porque este proyecto es un proyecto de todos que no se conseguirá llevar adelante si no colaboramos y estamos todos juntos. Esta oficina del dato no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Y a partir de hoy se nos abre esta etapa en la que todos entendemos que el dato será la herramienta clave para mejorar la salud, la equidad y la eficiencia del sistema sanitario de Aragón. Gracias a todos por formar parte de este camino. Seguimos trabajando y contamos con todos vosotros. Muchas gracias.